O sea, ¿por qué votan por toda esta mierda que estoy diciendo? No, es lo que no entiendo. Es el conformismo nada más del dinero que Mira, ni siquiera les alcanzó. No, déjame, pregunto, o sea, déjame ¿por comentar, qué a ver, carajos vota? déjame comentar algo sobre lo que tú dices. Hoy en la mañana, Ciro Gómez Leiva entrevistó a los dos dirigentes, al dirigente del PAN, a Marco Cortés, y a Alito, a Alejandro Moreno. Pregunta a Alejandro Moreno: Alejandro, ¿vas a renunciar al PRI después del desastre electoral? ¿Ya te toca irte? ¿Cuándo te vas? Durante 10 minutos Alejandro Moreno le dio vueltas. Nunca dijo si se va del partido, cuándo tendría que irse. Tú preguntas, ¿y por qué la gente votó como votó, pese a lo que tú mencionas, la violencia, pese a que las madres tienen hijos que no pueden vacunar porque están fuera del esquema de vacunación? ¿Por qué votaron cuando los niños, muchos niños, aproximadamente 6 millones de niños en México, están fuera de las escuelas porque no hay espacio para ellos? ¿Por qué si son huérfanos y son viudas de la pandemia? ¿Por qué si los matan? A ver, ¿por qué? Nada más no. Yo te voy a decir, entre otras cosas, ¿por qué? Porque enfrente no hay nadie. Porque uno de los grandes cosas... Pero, perdón, sí te lo compro y perdona 2 segundos, pero porque enfrente no hay nadie. ¿No hay nadie? Significa que voto por corruptos y mierdas. No, tienes razón. Pero el tema, Carlos, y ahora creo que ya podemos hablar más abiertamente sobre la situación de los partidos políticos. A mí me parece que mientras sigan existiendo partidos políticos como los que hoy tenemos, va a seguir existiendo Morena. ¿Me entiendes? Porque ¿qué te está ofreciendo PAN? ¿Qué te está ofreciendo PRI? ¿Qué te está ofreciendo PRD? ¿Te está ofreciendo un país distinto? No te está ofreciendo un país distinto. Tú dices, ¿qué es Morena? ¿Morena acaso no es un partido cuyas prácticas simplemente no solamente recuerdan, sino que están llevando a la 10ª potencia lo que sea el PRI en sus mejores tiempos? ¿De quiénes eran los carros completos? Tú eras del PRI. Pero estás hablando del PRI del siglo, no del año pasado, del siglo pasado en los 1970. No, pero ¿y a poco se renovó? ¿A poco se modernizó? Pues no debería modernizarse. Bueno, es decir, en la memoria colectiva, Carlos, está el fracaso también del pasado. Y esos partidos no han logrado ofrecer algo distinto a la sociedad. Entonces dicen, bueno, aquí me están recibiendo, me están dando lana, me están dando apoyos sociales, pues que haya violencia y esto, no, pues yo voto por lo seguro. Es decir, el tema... Me dijo un joven que votó por Morena, están sentados, un joven de 25 años. 25 años. ¿Listo? Sí. Por el PRI, cabrón. Perdón, ¿y tú qué tienes que ver con el PRI? Perdón, mi ignorancia. ¿Qué te hizo el PRI? ¿Qué le hizo a tus papás? No, pinche PRI. Pues sí, pero... Ok. Tienes razón, Beatriz. A ver, tienes razón. Partamos de una base. No vamos a dejar las cosas... A ver, regresa. Ahí. No, dicen que vamos a dejar las cosas como están. No, a ver, Italia, Irlanda. No vamos a dejar las cosas como están. La gente no se va a unir a exigir cuentas. Vamos como lo hicimos con la marea. Ahora con mayor razón está en juego México y la democracia. Sí, tienes razón. Vuelvo a lo mismo. Si tú eres jugador de fútbol, llamada Xóchitl Gálvez, y a los 15 minutos que dijo Titina que ganó, y que Xóchitl le habló, y que aquí dijimos, está mintiendo Titina, aquí lo dijimos, y resultó que sí fue cierto. Y los jugadores del equipo de fútbol, como Santiago Taboada y Xóchitl, dicen, nos ganaron. ¿Qué chingados quieren que hagamos?
Si los futbolistas y las estrellas... Bueno, pero... Dije, no, estoy nada más contestando el Twitter. A ver, ellos dijeron, perdimos, nos ganaron, no mencionaron la palabra fraude. 24 horas después, Xóchitl dice, voy a impugnar. ¿Por qué no lo dijo eso el mismo día? Entonces, ¿qué nos queda a comentaristas de oposición? Puta, si ya se dieron por vencidos. A ver, estoy de acuerdo. Eso es lo que pasó, Javier. No, ya lo sé. Para contestarle a la gente. Por eso sí, pero... Perdón, Betty. Pero no, es que le interrumpí adentro. No, yo estaba... Vos te rompiste la regla. Y sí, rompiste todas las reglas ahorita. Sí, bueno. Nuestro acuerdo. No, es que estaba viendo Bueno, por eso, pero entonces es que te encabronas viendo los comentarios y entonces les quieres A contestar ver, a todos. No es cierto. Nada más, tomen algo en base. Nosotros no nos dimos por vencidos. Nosotros no aplaudimos a Titina. Los que se dieron por vencidos y aceptaron derrotas fueron los participantes que compitieron para una candidatura. No nosotros. Bueno, yo voy a hablar por mí porque no quiero tampoco ser portavoz de la mesa. Yo ayer expresé una felicitación para la candidata ganadora Claudia Sheinbaum porque deseo que le vaya bien. No estoy loco, siendo mexicano, deseándole que le vaya mal para que todos estemos jodidos en este país. Yo quiero que le vaya bien. Espero que le vaya bien por el bien de los mexicanos. Obvio, punto. Obvio. Segundo, preguntas. ¿Por qué la gente votó como votó? Primero, partamos de la premisa de que la mayoría de la gente piensa que todos los políticos somos iguales. Si eso es así, lo que dice Beatriz es muy cierto. Los partidos de la transición, vamos a llamarles así, PRI, PAN, PRD, ya dieron lo que tenían que dar y ya no me convencen ni me llaman la atención en lo más mínimo. Ya nada. Tercero, ¿qué es lo que está haciendo Morena? Morena está replicando el modelo del Partido Nacional Revolucionario, del Partido Revolucionario Mexicano y del PRI. O sea, que fue la evolución del, no sé si en ese orden, pero en fin, ¿qué fue lo que hizo en ese momento el origen del PRI? Aglutinar a las distintas fuerzas, ¿sí? Y por eso decimos, es que todos están en Morena. Pues como en su momento el PRI aglutinó a todas las fuerzas políticas que estaban dispersas y se terminaron por acumular en Morena. Cuarto, ¿qué es lo que gustó? Bueno, nosotros criticamos mucho que era una copia y por eso le dices Titina y que si la calca y que si la mueve, pero se llama también en términos de una estrategia político-electoral disciplina. ¿Qué tuvo esa mujer? Y aquí lo vimos. ¿Cuántas veces lo vimos? Espérame, que es en los debates como estuvo, absolutamente disciplinada. Quinto, el mensaje de que el segundo piso de la cuarta transformación creen esa madre, ¿quién sabe qué signifique? Oye, que hay muertos, sí, que ya no hay medicamentos, no, que no hay vacunas, no, que la infraestructura educativa es un desastre, que la seguridad pública, los homicidios dolosos, los desaparecidos, los feminicidios, todo es un cagadero. Ah, pero aquí tengo dinero que me están dando por un lado, ¿sí? Y por otro lado, pues entonces tengo a alguien que está hablándome todos los días en una mañanera y es como yo y está cotorreando y nos sigue polarizando. La polarización le sirvió. Y por último, nos equivocamos pensando que las clases medias estaban de este lado automáticamente por ser clases medias. Bravo. Pura madre. Hay mucho de la clase media. Dimos por hecho. Lo dimos por hecho. Sí. Partimos de una serie de supuestos que eran falaces. Sí, entonces, señor, más nos vale... Y empezando por los partidos políticos, porque lo que es criminal, hoy que le preguntaban a Marco, escuché ambas entrevistas igual que tú, Beatriz, pero dices, no solamente no se van de la dirigencia de los partidos, están en el lugar número 1 de las listas para ir al Senado, de las listas plurinominales, o sea, caigo parado, ni me vale madres pasar a la historia como haberle entregado el país a una dictadura como lo que vamos a tener durante los próximos 24 o 30 años. ¿Ya me entiendes? Entonces, sí hay mucho que reflexionar. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Desde la academia, desde mesas como esta, desde lo que escribimos, desde lo que opinamos, desde nuestro contacto con la gente, al hablar con nuestras familias, con nuestros alumnos y la chingada, ser la resistencia. Está muy bien el Shadow Cabinet, que tener a alguien que esté contrastando. Lo que hoy decidieron es un error. ¿Vieron la reacción de los mercados ayer? Sí. ¿Viste la reacción? Tanto el tipo de cambio como la Bolsa Mexicana de Valores tomaron muy mal. ¿No viste la caída? 6% la bolsa. La bolsa 6%, el peso está... Y el peso se fue a 17,64. No. Sí, 17,70. Sí, cayó. ¿Y sabes por qué? Por una razón.
No porque haya ganado Claudia Sheinbaum con 59 millones de votos. No. ¿Sabes por qué? Porque se ganó la mayoría calificada del Congreso de la Unión. Correcto. Y entonces el riesgo de que se eliminen los contrapesos y por lo tanto ya no hay, la certidumbre jurídica en este país, ese es el gran temor de los inversionistas. Tienes razón. Y a eso se reflejó ayer en los Es correcto. Y a eso voy. A mí me parece, primero, yo creo que entiendo perfectamente y creo que entendemos todo este enojo, ansiedad, indignación, frustración que existe en todos nosotros y todos los que estuvimos impulsando la necesidad de un cambio. Eso es muy entendible. Pero también tenemos que entender una cosa. A propósito de lo que decías de que se está hablando de un fraude mayúsculo. Me parece que tenemos que tener claro que la distancia entre Sheinbaum y Xóchitl es tan grande que va a ser, esto es muy difícil revertirlo. No se va a revertir. Muy difícil. Pero seguro que y con el INE que entonces, tenemos, seguro no. Pero ahora sí, también hay que decir una cosa. Esto no termina. Yo creo que la sociedad, la ciudadanía, tiene más trabajo de aquí para adelante. Precisamente lo que se mencionaba. Necesitamos hacer no solamente un trabajo de vigilantes, pues tenemos que ser vigilantes muy acuciosos y observadores. Y a partir de esto, de lo que vayamos viendo que ocurra con el gobierno de Sheinbaum, creo que la sociedad va a tener que estar muy activa precisamente para impedir que aquí esto se convierta lo que en esta amenaza de la que hemos hablado tanto tiempo, en una dictadura. Porque estamos ante una clase